número 5 de trabajo virtual. Vamos a resolver la estructura indicada, determinando las reacciones horizontales en G, y es la horizontal en E, el momento en F, la reacción vertical en E y la reacción vertical en G. Esta sería la lámina primera, 1. Ahí tiene cargada con una carga de 1.2 toneladas metro, 10 toneladas y 4 toneladas metro de momento en el punto G. Bien, vamos a empezar calculando la reacción horizontal. Esta es la lámina número 2. La reacción horizontal en G. Ahí donde le indicamos como X. Primeramente hay que determinar los centros de rotación. Entonces tenemos el centro de la lámina 1, que sería la lámina ABCE. Se puede considerar todo eso como una sola lámina. Está en E. Y el centro de la 2, como tiene un apoyo de momento puro, debe estar en el infinito. Entonces, trazando una dirección de E a C, que es la articulación 1, 2, debe estar el centro de la lámina 2. Y debe estar en el infinito. Para que se cumpla el teorema de los tres polos, ella debe estar entonces en la línea EC. Entonces ya tenemos el centro de la lámina 2 y el centro de la lámina 1. Para determinar el centro de la 3, a partir del centro de la 2, vamos a la articulación 2, 3, trazando del centro una dirección paralela a la dirección CE, pasando por D. En esa dirección debe estar el centro de la lámina 3, pero al mismo tiempo tiene que estar en la perpendicular al punto G. Por tanto, se corta en el punto O3, que está indicado ahí arriba, exactamente a 3 metros por encima de la lámina CD, la barra CD. Bien, una vez determinado los centros, tenemos que proyectar los centros en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos el centro de la 1, el centro de la 3 y el centro de la 2 están en el infinito. Bien, damos una rotación a la lámina 1, alfa, y buscamos el desplazamiento de la articulación 1, 2, que es 4 alfa. La lámina 2 se desplaza por dentro 4 alfa, la vertical, y la lámina 3 debe continuar, entonces debe tener el mismo desplazamiento de la articulación 2, 3, que es la articulación de la lámina 2 con la 3. Por lo tanto, al girar un ángulo alfa, produce el desplazamiento 4 alfa, por lo tanto la lámina 3 gira alfa. Particularmente estamos interesados, claro, en todos los desplazamientos horizontales, pero precisamente el de la barra número 3. Entonces proyectamos el centro de la 3, giramos un ángulo alfa y buscamos el desplazamiento del punto G, que son 6 alfa por estar 6 metros por encima de O3. Hacemos los trabajos virtuales. Vemos que la carga repartida, que ha sido dividida en dos cargas de 4,8, no tiene trabajo virtual, sería 0. La carga de 10 produce un desplazamiento de 4 alfa de la lámina 2, y la rotación 4 alfa sería el trabajo que hace el momento de 4 toneladas. Y multiplicamos eso, más sumamos pues con X por 6 alfa, que sería el trabajo virtual que hace la incógnita. Y despejamos la incógnita y nos da menos 733, que significa que está inversa. Pues. La reacción es negativa, es decir, que está al sentido contrario de lo que hemos supuesto. Bien, vamos entonces a la lámina número 3. Y la lámina número 3, vamos a buscar el empuje en el punto E. O sea, la reacción vertical. Recuerda que tenemos que disminuir en 1 grado la restricción del vínculo. O sea, si tenemos un vínculo de segundo grado, tenemos que ponerlo de primer grado y liberando la fuerza incógnita, de manera que pueda hacer trabajo virtual. Bien, entonces tenemos que el centro de la 3 está determinado en G y el centro de la 2 está en el infinito en la línea de G, pues, para que se cumpla el teorema de los tres polos. Entonces, a partir del infinito, trazamos una dirección paralela a DG, pasando por la articulación 1, 2, que sería el punto C. En esa dirección debe estar el centro de la 1. Al mismo tiempo está en la perpendicular al punto E y se cortan en el punto B, como ven ahí,
Este sería el centro de la 1. Entonces ya tenemos determinados los tres centros. Bueno, bajamos los centros, o 1, o 3, y la 2 tendría el centro del infinito, y hacemos también, lo proyectamos en el eje Y, los centros. Damos una rotación, como siempre, una rotación a la barra 1, y buscamos, a la proporción a la distancia, al centro de desplazamiento. Particularmente nos concentramos en la articulación 1-2, que se desplaza 4 alfa, y la lámina 2 se desplaza 4 alfa en todas sus dimensiones. La lámina 3 entonces se tiene que desplazar 4 alfa también en la articulación común, que es la 2-3, por tanto debe girar un ángulo alfa. En la lámina 1, si buscamos la lámina 1, proyectamos el centro de la 1 particularmente, y giramos un ángulo alfa, y el punto E se desplaza 6 alfa, pues está a 6 metros del centro de la 1. Despejamos, entonces hacemos trabajo virtual. Vemos que la carga repartida no hace trabajo. La incógnita hace un trabajo negativo, pues está opuesto al desplazamiento. 10 hace un trabajo positivo, pues está en sentido del desplazamiento. Y 4 toneladas metros por alfa hace un trabajo positivo, pues está en el mismo sentido de la rotación. Se despeja la incógnita y nos da 7,33 toneladas metros como reacción, que debe ser entonces en la misma dirección positiva indicada. Vamos a la lámina número 4. En la 4 queremos determinar el momento en el apoyo F. Bien, para lo cual tenemos que primero siempre determinar los centros. Entonces tenemos el centro de la 1, de la lámina 1, que sería A, B, C, E, estaría en el punto E. El centro de la 3 es conocido también. Entonces, una vez trazando las direcciones E a C, que sería donde, la articulación, debe estar el centro de la lámina 2. Igualmente, de G a D debe estar el centro de la lámina 2. Se intersecta un punto que está a 1,5 metros por encima de la barra CD y a 2 metros a la izquierda del punto D. Entonces bajamos los centros. Los desplazamientos horizontales no hace falta determinarlo. Bajamos los centros y buscamos los diagramas de corrimiento. Entonces damos una rotación a una de las láminas a partir del centro de la 1 y buscamos los corrimientos de las láminas. Recuerden que la articulación es un desplazamiento común para dos láminas, por lo tanto nos apoyamos en esa para determinar el centro de la 2, o sea, en determinar el desplazamiento de la 2. Al buscar la equivalencia de desplazamiento multiplicado por el ángulo, nos da que el centro de la 2, o sea, la barra 2 se desplaza 2 alfa en rotación. Y ahí hacemos lo mismo. Entonces, la 2 alfa por 2 o 4 alfa, es el desplazamiento de la articulación 2-3. Por lo tanto, el centro de la 3, la lámina 3 debe girar con respecto al centro de la 3 un ángulo alfa. Realizamos los trabajos virtuales. Vemos que también aquí la carga repartida no hace trabajo. 10 por menos 4 alfa, pues negativo. X por menos 2 alfa, negativo, porque gira en sentido contrario la barra al momento aplicado. Y 4 menos 4 alfa, que sería el momento, el trabajo virtual del momento de 4, está aplicado en G durante el desplazamiento o la rotación de la lámina 3. Y eso debe ser igual a 0. Despejando la X nos da menos 22 toneladas metros menos. Entonces quiere decir que la rotación del momento va a ser sentido contrario, de ser horario, debe ser antihorario. Bien, vámonos a la lámina 5. En la lámina 5 buscamos entonces la reacción vertical en E. Aquí nuevamente tenemos que el centro de la lámina 3 y el centro de la lámina 2 están conocidos y están en la dirección de G, en la 2 en el infinito. Entonces, del infinito trazamos una recta paralela a la lámina, a la barra de G,
Y en esa dirección debe estar el centro de la lámina 1, pero al mismo tiempo debe estar en la perpendicular a partir de E, horizontalmente, se intersecta en el punto F. Bajamos los centros, damos una rotación a la lámina 1, buscamos los desplazamientos proporcionalmente a la distancia al centro. La lámina 2 se desplaza en todos sus puntos una traslación vertical de 4 alfa y la lámina 3 gira un ángulo alfa. Al hacer el trabajo virtual, igualándolo a 0, nos da que X vale 1510 toneladas. Es la reacción vertical en el punto E. Por último tenemos la lámina 6, que buscamos la reacción vertical en G. Bueno, entonces aquí es lo mismo. La lámina 1 tiene centro en E, la lámina 2 tiene centro en el infinito y se coloca en la dirección EA o S para cumplir el teorema de los 3 polos. Del infinito trazamos una dirección paralela a CEE, pasando por el punto D, que es la articulación común 2-3. En esa dirección debe estar el centro de la lámina 3, pero al mismo tiempo está en la perpendicular horizontalmente del punto 6, se intersecta debajo de la articulación 1-2. Una vez hecho esto, bajamos los centros y hacemos el diagrama de desplazamiento y hacemos el trabajo virtual, dando un resultado de la X incógnita de 450 toneladas. Bueno, entonces con esto hemos terminado la clase 5 de trabajo virtual. Recuerden que tienen que practicar, hacer los ejercicios que están en el libro del profesor Julio Hernández. Entonces nos vemos, la próxima clase será una aplicación, una actividad de ustedes, y así ya estamos casi listos, pues nos faltan 2 puntos para terminar la materia. Bien, entonces hasta la vista, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.